Apreciados hermanos en Cristo, vamos a continuar nuestra meditación, esperando concluirla hoy, sobre el tema El pan de vida, una referencia hermosa a nuestro Señor. Él es el pan del cielo, el pan de vida, el pan que alimenta nuestras almas. Vamos a leer hoy el capítulo 6 del Evangelio de Juan, desde el versículo 48 hasta el 59. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Qué lindo lo que hemos leído en el versículo 37 de este mismo capítulo. Y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Está escuchando, amigo oyente? Tal vez usted no se ha acercado a Cristo todavía. El Señor conoce toda su vida. Su vida está al descubierto delante de Dios. Sus palabras, sus pensamientos, sus actos. Podemos muchas cosas reservarnos para nosotros como pensamientos pecaminosos o palabras que a veces nos contenemos de no decirlas, pero en nuestra mente estaba el hablarlas. Tal vez actos, hechos, obras que ocultamos de los demás. Todo eso atormenta, porque el hombre sabe que está marchando a la eternidad y que tiene que llegar cualquier momento frente al Creador, al juez de toda la tierra. Y amigo mío, es ahora el momento de acercarse a Cristo. El que a mí viene, no le echo fuera. Yo le invito a acercarse a Cristo, acercarse al Señor y confesarle sus pecados. Comer del pan por la fe, esta es la cosa. El que cree, acepta a Cristo, está comiendo del pan del cielo. Y ese es el alimento, único alimento para el alma. Ojalá que usted lo entienda. Las palabras que yo os he hablado, dijo el Señor, son espíritu y son vida. Estas palabras no las he leído, pero están en el versículo 63 de este capítulo. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aunque estas palabras están, como dije, ubicadas casi al final del discurso del Señor, son la clave para la interpretación de todo el mensaje que el Señor ha querido dar en cuanto al pan del cielo. Él ha usado la figura del maná, ese alimento que Dios les dio a su pueblo de Israel cuando salieron de Egipto en el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Pero el sentido de sus palabras es espiritual. Y esta regla debe aplicarse siempre
que su sentido, el sentido de estas palabras del Señor es espiritual. Por otra parte, el Señor deja sentado por la repetición de ciertas frases cuán claro es el camino de la salvación. Cuán claro es el camino de la salvación. Primero, hay la manifiesta intervención del Padre Dios, quien primero revela al alma su necesidad y el valor. También es otra revelación. Te revela tu necesidad espiritual y te revela el valor de la persona de Cristo. Es a Él a quien nos conduce y de quien nos habla al corazón. Dice en Mateo 16, 17, entonces le respondió Jesús a Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque lo que acabas de decir, qué linda fue tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, su confesión. Porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hubo una revelación del Padre primero a este Simón Pedro. Pero hay otra enseñanza, otra explicación más amplia en este mismo capítulo 6, versículo 37. Si a Pedro le reveló el Padre, aquí dice todo lo que el Padre me da. Lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. En el versículo 45, ninguno puede venir a mí. Escuche bien esto. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Estamos explicando que hay una intervención del Padre Celestial que en la intimidad revela al alma su necesidad y el valor de la persona de Cristo. Aquí dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. El Padre primero. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió del Padre, viene a mí. En segundo lugar, hay un reconocimiento del valor de las palabras de Cristo, un aprecio por su bendita persona que nos atrae hacia Él. Así dice en este mismo capítulo, el versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y el versículo 68 dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Hay el reconocimiento aquí del valor de las palabras del Señor. ¿A quién vamos a ir, Señor? ¿A quién? Si tú tienes palabras de vida eterna. Esto es lo que leemos aquí. En tercer lugar, hay una atracción despertada por el Espíritu Santo que nos lleva a Cristo. De ahí el énfasis en el uso del verbo venir. El verbo venir se repite de una y de otra manera. En el versículo 37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá. Ahí está el verbo del verbo venir. Vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Y el versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero.
y la bendita promesa del Señor que ya lo hemos leído: no le echo fuera. Ha sido el impulso bendito que ha llevado a tantos pecadores a los pies del Señor. Tenemos ejemplos en las Escrituras. En el Evangelio de Lucas capítulo 7, versículo 37-50, por ejemplo, una mujer sintió el impulso, había oído de Jesús el Señor y sintió el impulso. Es el caso de esa mujer pecadora. Al saber que Jesús estaba en la casa de Simón el fariseo, se metió furtivamente en la casa, comenzó a llorar y a ungir sus pies con un perfume de mucho precio. Es un impulso bendito que se genera en el Padre a la intimidad del corazón del pecador. Pero vamos a leer en el mismo Evangelio de Lucas y encontramos en el capítulo 4, versículo 40, que al ponerse el sol, ya haciéndose la noche, traían al Señor los enfermos, y Él, poniendo sus manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Pero llegamos al final casi del Evangelio de Lucas, y en el Calvario, en el monte del Gólgota, hay 3 personas ejecutadas en maderos. Uno de ellos es un ladrón que ha presenciado todo. Primero ha empezado a insultar, a herir al Señor, pero después de escucharle pedir perdón por sus verdugos, este hombre moribundo vino al Señor buscando su reino, diciéndole: acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. Y el Señor no le echó fuera. Le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En cuarto lugar, hay una fe que se deposita solamente en Cristo y en su obra en el Calvario. La fe tiene que depositarse en Cristo, en su obra hecha en el madero, en el valor de su sangre derramada que nos limpia de todo pecado. Esa fe tiene que depositarse en su palabra que nos asegura de la salvación eterna de nuestra alma y en todo el valor de sus promesas para la vida presente y el porvenir, y todo se sintetiza en creer en Él. Pero, ¿cómo se realiza la fe en Cristo? ¿Qué significa creer? Pues sencillamente es apropiarse de Cristo, hacerlo nuestro, recibirlo en nuestros corazones. De ahí el símil que usa el Señor en la derivación del verbo comer, en el versículo 35, cuando dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Ahí tenemos las palabras del verbo comer. En el versículo 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Es el comer, es el creer. No sé si me explico bien. El comer que el Señor dice se refiere al creer. En el versículo 47 dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y en los versos 50 y 51 dice: este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Aquí está invertido. Ya no dice creer, sino comer. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo.
De la misma manera que al comer el pan que comemos a diario, el pan material, nos apropiamos de su sustancia, que es lo que se traduce en vigor y vida para nuestros cuerpos físicos. Por la fe también recibimos el pan espiritual, a Cristo, y al apropiarnos de él, viene a nuestros corazones y vidas. Se hace el Señor uno con nosotros. Y en quinto lugar, hay un sustento diario para nuestros cuerpos de igual manera. Habiendo recibido la vida eterna por creer en Cristo, también así necesitamos alimentarnos diariamente de Él, comiendo, apropiándonos de su persona, de sus palabras, para fortalecernos y aprender día a día de Él. Eso se deduce de las palabras que se leen en el versículo 53 al 57. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y debemos de esa carne, de esa sangre, de esa persona y del valor eterno de su sangre. Debemos alimentarnos diario. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el verdadero sentido de este pasaje. Por la fe nos seguimos apropiando de Cristo y su bendita persona por medio de la lectura de su palabra, por medio de la oración, por la meditación. Se mantiene la comunión con el Señor, con el Padre y por el Espíritu Santo. En mí permanece y yo en él. Gracias a Dios, nuestro Padre Celestial, que nos dio el pan vivo del cielo y que podemos seguir alimentándonos cada día de él, robusteciendo nuestra vida espiritual, nutriendo nuestra fe y haciéndonos y permitiéndonos disfrutar cada día como anticipos las glorias que nos están reservadas en la casa del Padre.